Un secreto, horneado hace mucho tiempo, sacudió una vieja aldea en su núcleo. Algunas cosas, ocultas debajo de las capas de tiempo, eventualmente exigen ser descubiertas, como un azúcar roto, devolviendo una historia antigua a la vida. Pero cuando la verdad finalmente surge, todo cambia, relaciones, emociones e incluso creencias de larga data. Y si esa verdad oculta nunca se hubiera revelado, era un martes por la mañana, inquietantemente luminoso para principios de abril, el tipo de luz que hacía que las cosas comunes parecieran irreales, cuando Clara Redford, la criada de Langdon Vicarage, finalmente cometió el accidente que a menudo había temido en sus ansiosas imaginaciones. Mientras se equilibraba en el pisado desgastado para desempolvar el estante superior, rara vez perturbado, del gran gabinete de salón del vicario, su codo empujó el borde de un delicado frasco de azúcar de porcelana de hueso, una reliquia de marfil pálido trazada con vides de cobalto, claramente una pieza destinada a ser admirada desde la distancia, no manejada por los sirvientes. El tiempo parecía disminuir mientras el frasco se inclinaba, giraba y aterrizaba, zumbando sin sonido en la gruesa alfombra persa debajo. No hubo un choque, ni un desenlace dramático, solo una división crujiente y antinatural en el medio, como algo que había estado esperando romper. Clara se congeló, la respiración se apoderó de la mitad, su mente ya se llenó de imágenes de la cara de la señora Everley, la esposa helada del vicario, cuya delgada sonrisa tenía la nitidez de la plata fina, y que se aferraba a sus reliquias no por afecto sino como emblemas de linaje. Con el corazón acelerado, Clara se arrodilló para recuperar la porcelana fracturada, pero cuando sus dedos cepillaron el interior de la mitad, se encontraron con algo extraño, un papel, amarillento pero rígido, con pliegues demasiado precisos, demasiado cuidadosos. Hubo un momento de pausa, un destello de temor, luego lo soltó cuidadosamente. La nota era pequeña, frágil, su tinta se desvanecía a sepia, y mientras la leía, su piel se pinchaba. La niña nunca debe ser dicha. Si descubre la verdad en el invernadero, todo está perdido. Las palabras bailaron ante sus ojos. El invernadero, seguramente no el de Thornhill, el mismo lugar, cerrado y olvidado desde la muerte abrupta y tranquila de la señorita Evelyn Thorne, hace 6 años, un escándalo nunca hablado en voz alta, pero nunca silenciado. Clara miró de nuevo al frasco roto, recordó los susurros, cómo se había entregado una caja de china fina discretamente después del funeral, sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Ahora, con la nota temblando en su mano, Clara sintió que esta no era una reliquia simple de la vida doméstica, este era un mensaje, enterrado a propósito, destinado a estar oculto y encontrado solo por quien lo buscara. Esa noche, el secreto rojo selló su resolución. Ella juró que se mantendría callada, pero su peso se presionaba más fuerte que cualquier culpa que hubiera conocido. Para el jueves, la presa se rompió. Mientras ayudaba a organizar los himnarios en el salón de la parroquia, se inclinó más cerca de la señora Feversham, la organista parroquial con un toque de dramatismo, y un gusto por cualquier cosa vagamente escandalosa, y dudó de su descubrimiento, al principio vacilante, luego con una creciente urgencia. La historia se desplomó como si la estuviera practicando mientras dormía. La expresión de la señora Feversham pasó de la curiosidad a algo muy agudo, el brillo de una mujer que había esperado años para que sucediera algo interesante en un pueblo donde nada lo hacía. Debes mostrarle esto a la señorita Elwood, dijo con firmeza, levantando la mitad de su silla. Si alguien puede desenredar ese hilo, es ella. De mala gana, Clara estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente, llegó a la cabaña cubierta de hiedra de la señorita Elwood, en Lanter Street. La nota se dobló una vez más y presionó fuertemente entre sus dedos enguantados. La señorita Elwood, conocida por su brillante inteligencia e intuición inquietante,
Tomó el papel con apenas una palabra, sus propios dedos espolvoreados con harina de la fabricación de pan de una mañana. Lo leyó lentamente, su ceja se frunció por grados, luego lo colocó cuidadosamente en su regazo. Una confesión enterrada en un frasco de azúcar, murmuró, no escondido donde prosperan los secretos, sino donde nadie pensaría en mirar, a menos que el destino interviniera. Clara cambió incómodamente, insegura de si debía sentirse culpable o agradecida. La señorita Elwood levantó la vista, afilada ahora. Se sabía que la señorita Thorne tenía alguna familia. Ninguno vive, dijo Clara. Ella vivía sola, siempre lo hacía. La señorita Elwood asintió distraídamente, ya reconstruyendo algo invisible. Esa noche, sobre el té intacto y la luz del día que se desvanecía, le contó los eventos a la señora Heathersham. La habitación a su alrededor fue silenciada, el tic-tac del reloj de manto marcando el silencio. Algo fue enterrado, dijo la señorita Elwood suavemente, más para sí misma que para su compañera, y alguien, tal vez alguien, hizo todo lo posible para mantenerlo así. La señora Heathersham se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Siempre pensé que Evelyn Thorne tenía fantasmas, susurró. Pero tal vez no fueron fantasmas, tal vez fue una verdad demasiado peligrosa para salir a la luz. Las dos mujeres se sentaron en silencio entonces, el frasco de azúcar y su secreto roto lanzando largas sombras en sus mentes. Era el tipo de jueves gris y melancólico que parecía colgarse inmóvil sobre el pueblo de Eldergate. Cuando Eleanor Briar llegó a la casa de Wycliffe, abandonada, un lugar que no había visto sus cortinas dibujadas o su jardín atendido desde la muerte tranquila y sospechosa de Beatrice Wycliffe hace casi una década. Nadie sabía mucho sobre Eleanor, excepto que su apellido coincidía con el de un compañero que alguna vez fue cercano de Beatrice, la hija de una costurera que se volvió confidente, que desapareció de los registros de la aldea en 1937 sin un adiós. Eleanor se mudó sin fanfarria, desempacó después del anochecer, y solicitó comestibles con notas escritas a mano en la puerta del tendero, firmado solo E.B. Pot. Su presencia estaba tan silenciosa, tan espectral, que no despertó el chisme, sino la inquietud, y la inquietud, en Eldergate, era más rara que el escándalo. La señorita Tamsin Ellery, una maestra de escuela retirada con una habilidad especial para patrones, se dio cuenta primero, observaba desde su ventana mientras Eleanor caminaba cada noche hasta el borde del desmoronado huerto de Wycliffe, una vez hogar de una docena de ciruelas, ahora una maraña de maleza salvaje y raíces de hierro. Pero no fue el huerto lo que causó jadeos cuando Tamsin confió a su amiga la señora Talwich. Fue el detalle peculiar de que Eleanor siempre se detuvo en el último árbol, se arrodilló allí, y permaneció inmóvil durante precisamente 7 minutos, como si mantuviera una cita con algo enterrado. Luego vino la tormenta eléctrica, una furia salvaje y agrietada que derribó árboles y aflojó los huesos viejos, y con ella, un descubrimiento. A la mañana siguiente, un joven jardinero encontró un diario empapado cerca del borde del huerto, medio enraizado debajo de la piedra rota, dentro bocetos de la cara de un niño tachados repetidamente, una receta para una tintura sedante y una sola oración en la última página escrita en tinta temblorosa. Nunca debe recordar lo que vio debajo del piso de la guardería. El diario fue entregado nerviosamente a la señorita Ellery, quien lo llevó directamente a su prima, Henriette Vale, la archivera no oficial de la aldea, y mujer de memoria formidable. Henrietta leyó la línea final en voz alta 2 veces, luego alcanzó su abrigo. Algo estaba destinado a permanecer olvidado, susurró, y ahora ha comenzado a recordarse a sí mismo. Esa noche se vio a Eleanor paseando en los escalones de correos, su expresión pálida y apretada, como si tuviera dificultades para contener algo más pesado que el miedo. Ella no habló, ni siquiera cuando se le entregó una carta sellada en cera roja, que nadie admitió haber entregado.
Al anochecer, el huerto estaba fuera de los límites, acordonado con cuerda y marcado con campanas colgantes, una vieja tradición de protección precristiana que no se practicaba en Eldergate durante 50 años. Pero Eleanor regresó de todos modos, se paró en el claro, descalza y temblorosa, y presionó su palma hacia el tronco del último árbol. El viento se detuvo, las campanas dejaron de tocarse, y en ese terrible silencio, algo antiguo, enterrado tanto en el suelo como en la memoria, despertó. En la aldea olvidada de Elmswood Hollow, un pueblo tan envuelto en niebla y superstición que parecía suspendido en el tiempo, se alzaba la silueta desmoronada de Wetherby House. Su techo a dos aguas se hundía bajo años de silencio y secretos demasiado viejos para los susurros. La hiedra se envolvía como dedos estranguladores alrededor de los balcones oxidados, mientras que las puertas de hierro gimieron con la fatiga de décadas intactas. Nadie había vivido allí durante más de 30 años, y aquellos que recordaron a la familia Stroud, lo hicieron con el tipo de inquietud reservada para historias de fantasmas contadas demasiado cerca del anochecer. Luego, una mañana de abril, debajo de los cielos hinchados con Stormlight, un carruaje tan negro como el arrepentimiento se abrió paso por el camino de la hierba, entregando a una mujer que parecía más sombra que carne. Eliza Stroud, delgada, con ojos que claramente habían visto más de lo que nunca hablaban, se desplazó en silencio, su presencia tan repentina e inquietante como una ráfaga en una habitación cerrada. Su nombre, aunque desconocido para los jóvenes, envió un escalofrío a través de los viejos, ya que dio vida a los rumores enterrados por el miedo, de un niño que desapareció en el incendio de la guardería de 1912, de un libro mayor que se rumoreaba que enumeraba no solo deudas, sino traiciones, y de una voluntad reescrita apresuradamente días antes de una segunda muerte más tranquila. Eliza dijo poco en la posada, solo que tenía asuntos familiares para atender en la antigua casa, una frase inocua que en Elmswood Hollow podría significar tan fácilmente asesinato como matrimonio. Pero no fueron sus palabras las que provocaron sospechas. Era su momento. Pocos días antes de su llegada, los archivos de la iglesia de la aldea fueron perturbados por un temblor de destino. Una carta, amarillenta y apenas legible, había aparecido en una caja mal etiquetada. Hablaba crípticamente de algo escondido debajo de los huesos de la casa, un lugar donde nadie se atrevía a pisar desde el fuego, y terminaba con una advertencia: no devuelvas lo que se tomó. La señorita Isobel Whitmore, la solitaria tranquila que servía como cronista no oficial de la aldea, y su único observador genuino, sintió el cambio de inmediato. Ella vio a Eliza con el tipo de mirada que no solo ve, sino que escucha. Ella notó cómo Eliza nunca preguntó sobre los aldeanos, pero estudió el cementerio con la precisión de un cartógrafo, cómo se paró durante horas bajo la lluvia debajo del viejo tejo, donde la piedra conmemorativa de Edwin Stroud se inclinaba ligeramente torcida, como si retrocediera de la tierra misma. Luego llegó la llave, replicar deliberadamente la puerta de hierro de la casa de Wetherby, el viejo latón y el frío al tacto, no perdida, pero colocada, como si pasara de mano a mano a través de generaciones demasiado asustadas para hablar. Esa noche, por primera vez en 33 años, un parpadeo de luz bailaba detrás de la ventana de la guardería, una habitación que se creía había sido sellada desde que los gritos nocturnos fueron tragados por el fuego, y se decía que la verdad se había convertido en cenizas. Los aldeanos, muchos de los cuales habían enseñado durante mucho tiempo a sus hijos a evitar la casa sin explicar por qué, comenzaron a hablar nuevamente, en silenciosos tonos del niño observador, de canciones de cuna extrañas escuchadas en el viento, y de una madre que nunca lloró en voz alta. Pero la señorita Whitmore,
Sabía que las leyendas no resurgieron sin razón. Los secretos enterrados en silencio no duermen, fermentan, corroen y finalmente exigen liberación. Y cuando Eliza fue vista al amanecer, arrodillándose en el barro, arañando las raíces debajo del tejo con los dedos ensangrentados y desnudos, la señorita Whitmore entendió con claridad escalofriante que Eliza no había regresado para reclamar su legado. Ella había venido a deshacerlo. Lo que había sido oculto, negado o rechazado por la existencia ya no se contentaba con permanecer enriquecido en las corteses ficciones de la memoria de la aldea. Algo viejo, silenciado durante mucho tiempo, había encontrado su voz, y cuando la primera campana de la mañana pasó a través de Elmswood Hollow, su sonido deformado por la niebla y el luto, la señorita Whitmore, la taza de té temblando solo en su mano, miró hacia la casa y susurró en el silencio: el pasado no golpea, rompe la cerradura. En el corazón del campo reseco, escondido en los alcances olvidados de Punjab, se encontraba el ancestral Darbar Haveli, un monumento desmoronado al orgullo, el legado y los secretos enterrados bajo capas de polvo y silencio. Los aldeanos rara vez se aventuraban cerca de él después del atardecer, hablaban en susurros de su inquietante quietud, de la forma en que el viento parecía perder su voz cuando pasaba por sus puertas. Pero todos esos murmullos se convirtieron en un temor frío cuando se dio la noticia de que Amir Sin, el sobrino solitario y retirado una vez confiado con los asuntos legales de la finca, fue encontrado muerto en su estudio privado. El descubrimiento fue realizado por el viejo cuidador, un hombre endurecido por la edad pero sacudido hasta el hueso cuando su maestro no llamó para el té de la mañana, algo que nunca había fallado en décadas. La habitación estaba atornillada desde el interior, las ventanas oxidadas cerradas, intactas por el tiempo o el traspaso. Un revólver desgastado yacía libremente en la mano derecha de Amir, y a su lado, en el escritorio de teca pulida, había una sola hoja de papel, arrugada en los pliegues, pero colocada con un asombroso cuidado. No hubo saludos, ni despedidas, solo una línea marcada grabada en tinta temblorosa: no puedo soportar la mentira del árbol de la guayaba. La policía lo consideró un caso abierto, un recluso problemático, cargado de problemas invisibles, quitándose la vida en silencio. El agente, eficiente y ansioso por hacer, lo declaró un suicidio después de una mirada superficial y una palabra rápida con el forense local. Pero para Rawiyah Apa, la observadora tranquila pero penetrante de la naturaleza humana en la aldea, la limpieza del asunto fue su primera bandera roja. Había visto suficiente vida para saber que la verdad rara vez caminaba de la mano con la conveniencia. La muerte de Amir no fue solo repentina, reverberó a través de la aldea como un tambor bajo y triste que se negó a desvanecerse. El mensaje que dejó, la mención del árbol de la guayaba, encabezó a todos en una especulación más profunda. Fue simbólico, un lamento poético, o peor, un puntero literal hacia algo que superaba debajo de las raíces y los recuerdos. Cuando el único pariente conocido del fallecido, Hina Bai, llegó de la ciudad para establecer asuntos, su primera pregunta no fue cómo había muerto, sino cuándo. Una investigación sutil, fácilmente descartada por la mayoría, pero no por Rawiyah Apa, para quien el momento de los acontecimientos a menudo revelaba mucho más que los eventos mismos. Esa noche, debajo de un espeso silencio, cuando las polillas parpadearon contra los bulbos amarillentos y el aire colgaba pesado con el aroma del suelo antiguo y el dolor invisible, el Haveli parecía más vivo que nunca. Rawiyah Apa se sentó con el vicario, un hombre envejecido que, en su juventud, había sido un confidente cercano de Amir. Confesó, en un murmullo bajo, que Amir había hablado, casi de paso, de una verdad demasiado pesada para la luz del día. En ese momento, había sonado como las divagaciones de un soltero melancólico, pero ahora,
Resonó en la mente de Robilla Apa como el peaje de una campana lejana, cuyo eco llegaba hasta lo más profundo. Unos días después, bajo el pretexto de ayudar con el papeleo de la finca, Robilla Apa visitó el estudio donde Amir había respirado por última vez. El abogado, abrumado y no familiarizado con la intrincada historia del hogar, agradeció su ayuda. La habitación era un reflejo preciso del alma de Amir, austera, meticulosa, intacta por el paso del tiempo. Los archivos estaban apilados como piedras en un río silencioso, la correspondencia, un testimonio de orden y cuidado. Sin embargo, en medio de este orden rígido, algo no se sentía bien. Los álbumes de fotos familiares, esas crónicas que atesoran las líneas de sangre y las sonrisas pasadas, estaban alineados en la estantería, pero uno faltaba. Los volúmenes 1 a 5 permanecían intactos, seguidos por el volumen 7. El volumen 6 había desaparecido, una simple omisión para algunos, pero para Robilla Apa, que una vez resolvió una disputa de herencia basada solo en la plataforma extraviada de los carretes de bordados, era una sirena. Sacó el volumen 5 y comenzó a examinar sus contenidos. Cada fotografía estaba etiquetada con atención minuciosa, nombres, fechas y lugares perfectamente escritos, pero una foto destacaba: una mujer sentada debajo de un árbol de guayaba, un niño pequeño en su regazo. La mujer se parecía a la fallecida señora Darbar, y el niño, aunque ligeramente vuelto, mostraba una extraña semejanza con una Hina Bai más joven. Sin embargo, no había subtítulos, ni nota, ni rastro de identificación. La página estaba inquietantemente en blanco, como si alguien hubiera querido borrarla no solo del álbum, sino de la memoria misma. De repente, las piezas comenzaron a encajar en la mente de Robilla Apa. Amir no había muerto por depresión o soledad, había muerto protegiendo una verdad que vivía en el huerto, debajo del árbol de la guayaba, donde las historias habían sido enterradas como si las semillas nunca debieran brotar. Quizás el niño en la foto no era solo una sobrina, quizás el álbum faltante tenía más que solo recuerdos familiares, tal vez tenía respuestas que podrían fracturar los cimientos del linaje y el legado. Amir había pasado toda una vida salvaguardando este silencio, y cuando el peso se volvió demasiado, eligió caer en lugar de hablar. Pero los secretos, como las raíces, siempre encuentran una manera de elevarse. Robilla Apa supo entonces que este no era el final de un misterio, sino el comienzo de uno. El árbol de la guayaba permaneció quieto afuera, sus hojas susurraban suavemente, como si las verdades susurrantes solo pudieran ser escuchadas por aquellos dispuestos a escuchar, y ahora, tal vez, los vivos finalmente podían comenzar a escuchar. El verdadero papel de Fenurch en el hogar de Merton siempre había estado envuelto en ambigüedad. Era más que un administrador, más que un simple guardián de los asuntos legales de la finca. Había sido su guardián silencioso, su tranquilo confidente, y lo más inquietante, su repositorio de secretos. Su fallecimiento fue encontrado con la solemnidad esperada, por supuesto, pero había una curiosa ausencia de dolor, algo casi demasiado rápido en su aceptación, como si su muerte hubiera aflojado involuntariamente un nudo que había sido apretado durante demasiado tiempo. Los muertos, después de todo, no pueden hablar, pero sus silencios, sus omisiones, como la señorita Marple sabía, a menudo hablan más que las palabras. Mientras se sentaba en silencio en su salón, tejiendo sus pensamientos como hilos, hizo una nota mental para preguntar no solo sobre el álbum familiar desaparecido, sino también sobre el huerto. Algunas verdades, una vez enterradas bajo el suelo como semillas, no permanecen en reposo por mucho tiempo. Los días posteriores al funeral de Harold Merton estaban llenos de practicidad, pero extrañamente ligeros en la reverencia. Los asuntos de Harold, aunque considerables, habían sido meticulosamente organizados en vida,
y la muerte solo sirvió para subrayar su eficiencia. Su casa estaba programada para ser vendida, sus pertenencias serían divididas entre primos lejanos, y su obituario, aunque breve, fue escrito con nada más que arrepentimiento educado. Y sin embargo, a pesar de toda la atención y finalidad, algo colgaba en el aire como una niebla obstinada, negándose a despejarse. Fue entonces, durante una mañana ordinaria en la oficina de correos, que la señorita Finch, la maestra de escuela retirada, comentó casualmente que a menudo se había preguntado qué había sido de Edith Grace. Su voz, como siempre, era suave y sin pretensiones, pero las palabras que hablaba estaban lejos de ser insignificantes. Chica extraña, dijo con un aire ausente, nunca justo después del huerto. Las palabras colgaron en el aire, desapercibidas por la mayoría, pero no por la señorita Marple, cuyo oído agudo captó el peso oculto detrás de ellas. Edith Grace, un nombre olvidado durante décadas, había resurgido repentinamente, no vinculado a Harold, o su difunta esposa, sino al huerto nuevamente. La curiosidad de la señorita Marple, picada, la llevó a seguir este sendero con su meticuloso cuidado habitual. Una investigación tranquila aquí, una pregunta discreta allí, hasta que en medio del papeleo aparentemente mundano, encontró algo que congeló sus pensamientos. Una boleta de calificaciones escolar, fechada en 1933 Barrows Place, para una Edith Grace. Era un documento tan inocuo en su apariencia, pero tan condenatorio en sus implicaciones. La tarjeta, proveniente de una academia de niñas en Sussex, detallaba el rendimiento de la niña en materias como aritmética y composición, pero el detalle más llamativo era la edad, 14 varos, la edad en la que su registro académico cesó abruptamente, sin certificado de partida, sin nota de transferencia, solo un silencio misterioso, como si la vida de la niña se hubiera detenido sin explicación. Cuando la señorita Marple volteó la tarjeta, una débil marca de lápiz le llamó la atención, una dirección de borrado apresuradamente, pero bajo la luz adecuada, una palabra era clara, la puerta del huerto. Era más que una coincidencia, era un mensaje, un hilo tan delgado que podría pasarse por alto fácilmente, pero uno que la señorita Marple, con su comprensión de toda la vida del corazón humano, sabía seguir. Durante mucho tiempo, había creído que lo que la gente elegía esconderse decía mucho más sobre ellos que lo que mostraban voluntariamente, y ahora, todas las piezas ocultas de este intrincado rompecabezas comenzaban a caer en su lugar. Una niña huérfana, una misteriosa desaparición, una boleta de calificaciones escolar faltante y el huerto que parecía contener todas las respuestas. Estos fueron los hilos que unieron esta extraña historia. Sin embargo, a medida que la señorita Marple profundizaba más, no podía dejar de pensar en Clara Fenwick. ¿Era simplemente un peón en este intrincado juego, o era la clave para desbloquear los secretos que durante tanto tiempo habían estado enterrados debajo del suelo de la finca Merton? La señorita Marple sabía que los secretos no desaparecían por accidente, eran borrados intencionalmente, ocultos con un propósito. Cuanto más descubría, más piezas del rompecabezas encajaban, pero había una cosa que aún tenía que resolver: la conexión entre Edith Grace y el huerto. Sabía que ningún niño, especialmente uno de una escuela de niñas respetable, simplemente desaparecía sin razón, y la mención de Orchard Gate, encontrada débilmente en la tarjeta, era demasiado significativa para ignorar. Otras investigaciones la llevaron a los archivos desvaídos de la escuela en Sussex, donde la exdirectora, ahora una anciana, recordó a una niña tranquila llamada Edith. Una chica extraña, comentó con recuerdo lejano, se fue de repente, sin explicación, no hay despedidas. Creo que algo sobre una enfermedad familiar, aunque no estoy segura. Pero la señorita Marple, siempre escéptica, no estaba satisfecha.
La palabra enfermedad parecía demasiado vaga para que un niño simplemente desapareciera sin dejar rastro. Más búsqueda entre registros parroquiales, ingresos hospitalarios y certificados de entierro no arrojaron respuestas. No había Edith Grace enterrada en ningún lugar del condado, ni registro de un matrimonio, ni rastro de su existencia después de ese breve período en la academia. Era como si Edith Grace nunca hubiera vivido realmente en absoluto. Sin embargo, en los espacios vacíos, los susurros entre líneas, la señorita Marple sintió el pulso de algo más siniestro en el trabajo, y con cada día que pasaba, mientras reconstruía los fragmentos, se ponía más segura. La verdad había sido enterrada bajo las raíces del huerto, y allí, entre los secretos de la familia Merton, esperaba, pacientemente para ser descubierto. Los pensamientos de la señorita Marple se arremolinaban como una niebla de revelaciones tranquilas, ya que consideraba los tenues rastros de un pasado olvidado. Una era tan deliberadamente enterrada, que incluso la más amable mención de ello parecía provocar un estremecimiento incómodo en aquellos que se atrevieran a recordar. Edith Grace, un nombre una vez susurrado solo a puerta cerrada, ahora reaparecía como una vieja fotografía encontrada en la parte inferior de un cajón olvidado, sus bordes usados y su historia no clara, pero aún inquietantemente familiar. El huerto, un símbolo inocente de la belleza de la naturaleza, ahora se había convertido en el telón de fondo de un misterio que permanecía con un peso siniestro, sus secretos entrelazados con la desaparición de una niña. Edith Grace no se había desvanecido simplemente de la memoria, había sido borrada con cuidadosa precisión. Su existencia se hizo tan intrascendente como el polvo que se asentó en las esquinas de la casa de Merton. La boleta de calificaciones de la escuela de 1933 vinos, encontrada enterrada entre los periódicos antiguos, se burló de los esfuerzos de la señorita Marple. Las notas bien garabateadas sobre sus estudios, la promesa de un futuro interrumpido, estaban empañadas por el inquietante blanco de su repentina salida. No había registro de su partida, sin transferencia, sin despedida final, solo una ausencia tranquila y desconcertante. La única pista, apenas perceptible en el reverso de la tarjeta, eran los débiles restos de una dirección: Puerta del Huerto. ¿Qué había sabido? ¿Por qué alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que la vida de Edith Grace fuera borrada de los registros, su historia escondida debajo de capas de silencio? Mientras la señorita Marple trazaba este misterio a través de los recuerdos del pueblo, descubrió un rastro de caras medio recordadas y recuerdos vagos. Había algo sobre Edith que inquietaba a aquellos que la habían conocido. Una chica tranquila con ojos que parecían demasiado sabios para sus años, una niña que a menudo deambulaba sola, atraída por el huerto, como si alguna fuerza fuera de su control la hubiera llamado allí. La directora de la escuela de Edith, ahora anciana y frágil, ofreció solo un puñado de palabras inciertas, recuerdos nublados por el tiempo. Oh sí, recuerdo, una niña tranquila, pálida, con el pelo del color de la paja que quedó bajo la lluvia. Nunca una para llamar la atención. Se fue aunque, después de una enfermedad creo, o tal vez ella dejó de venir. La mente de la señorita Marple, sin embargo, se negó a dejar de lado los detalles que no se suman. Una chica como Edith, extraña, retraída, no simplemente desapareció sin dejar rastro. La ausencia de cualquier registro formal, la eliminación sutil de su nombre de cada registro significativo, no fue accidente, fue intencional, y se hizo más evidente que la vida y la muerte de Edith estaban ligados a la familia Merton de manera que debía permanecer oculta. Clara Fenwick también comenzó a pesar mucho en los pensamientos de la señorita Marple. La naturaleza esquiva de Clara, su inquietante respuesta al Sugar Bowl, su comportamiento errático, todo apuntaba a algo enterrado en lo profundo de ella, algo que durante mucho tiempo había quedado intacto, pero que ahora estaba empezando a desbordarse. ¿Podría Clara,
de alguna manera retorcida, estar conectada con Edith Grace. Habían compartido las dos un vínculo tan intenso, tan oscuro, que tuvo que ser cortado por completo para mantener la frágil fachada de respetabilidad que la señora Merton había cultivado tan cuidadosamente. Las consultas de la señorita Marple la llevaron por un camino sinuoso, uno que se desvió desde conversaciones tranquilas en la tienda del pueblo hasta los rincones íntimos de Merton Lodge. La señora Mapplethorpe, que una vez había trabajado para los Mertons, recordó a la niña con un aire distraído, como si el recuerdo fuera un eco distante. Oh sí, ahora recuerdo que, ahora una cosa pálida, siempre sola, a menudo en el huerto, pero nadie sabía de dónde venía, no realmente. Algunos dijeron que ella era la niña de un primo caído en tiempos difíciles. Los padres, sin embargo, y su apellido, no puedo recordar eso en absoluto. Sin embargo, en medio del murmullo de la incertidumbre, había una cosa que parecía consistente: los llamativos y solemnes ojos de Edith Grace, ojos que, cuando la señorita Marple miraba de cerca a Clara, parecían demasiado familiares. La semejanza era innegable, la misma mirada oscura y vigilante, el mismo silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Edith había crecido tal vez en la mujer que ahora era Clara Fenwick. Clara llevaba el peso de un secreto que ella misma apenas entendía, un secreto que había heredado a través de la sangre o las circunstancias. Mientras la señorita Marple reflexionaba sobre estas posibilidades, recordó la reacción de Clara al Sugar Bowl. Una tensión sutil que permaneció mucho después de que el momento hubiera pasado. No era solo un objeto, no solo una reliquia familiar, era una clave, un símbolo de algo enterrado, algo que nunca había sido destinado a resurgir. La verdad, sin embargo, era esquiva, como una sombra, bailó más allá de su alcance, siempre escapando tan pronto como pensó que tenía un firme control. Sin embargo, la señorita Marple sabía que no se podía confiar en lo que la gente decía. El pueblo, con sus rutinas muy usadas y silencios cuidadosos, hablaba solo en medias verdades, cuidadoso de no alterar el delicado tejido de propiedad que mantenía todo unido. Pero la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que la verdad tenía una forma de revelarse, incluso en los lugares más improbables. Y fue en ese momento, mientras estaba parada en el salón de Merton Lodge, pretendiendo devolver la ropa de cama prestada, que lo vio. La compostura de Clara estaba resbalando, su cortesía externa se volvió más frágil con cada momento que pasaba. Lo que una vez había sido un comportamiento sereno y acogedor ahora fue reemplazado por algo más duro, más tenso. Los ojos de la señorita Marple recorrieron los retratos familiares en las paredes, sus sonrisas congeladas en el tiempo. La imagen de la familia Merton, cuidadosamente curada para presentar una imagen de unidad y gracia, ahora parecía burlarse de ella. La verdad se escondía a la vista, en cada mirada, en cada gesto. El nerviosismo de Clara, su evitación de las preguntas más inocentes, cada cambio sutil en su comportamiento fue otra grieta en la chapa. Ya no era cuestión de encontrar respuestas. La señorita Marple había sabido desde hace mucho tiempo que la verdad estaba a su alcance. Ahora, era una cuestión de esperar a que cayera en su regazo, como una fruta madura para la recolección. Cuando lo hiciera, sacudiría la base de todo lo que los Mertons habían trabajado tan duro para mantener escondido. La intuición de la señorita Marple, siempre sutil y aguda, la había guiado durante años a través de las corrientes ocultas de la naturaleza humana. En esta tarde en particular, se encontró deambulando por la sala tenuemente iluminada de la finca Merton, su mirada una vez más cayendo sobre los retratos que alineaban las paredes en su arreglo ordenado y deliberado. Las caras austeras de la familia Merton la devolvieron la mirada, hombres con goblins duros y severos y mujeres con equilibrio regal e inquebrantable, cada uno más imponente que el anterior. Parecían mirar desde sus marcos,
juzgando el presente con un silencio que se extendía a través de las generaciones. Pero luego, sus ojos se dirigieron a un retrato singular, uno que no pertenecía del todo. A diferencia de los demás, esta pintura no exudaba fuerza o dignidad. La mujer, a fines de los años 30, se sentó con un niño a sus pies, su expresión distante, casi borrosa como si estuviera siendo borrada lentamente por el tiempo. Pero no fue la mujer la atención de la señorita Marple, era el niño. Algo sobre los ojos del niño estaba mal. Hubo una viveza en ellos, una nitidez que parecía perforar a través del lienzo, una mirada que no pertenecía al mundo de la elegancia desteñida que lo rodeaba. Cuando Clara se excusó para buscar la ropa de cama prestada, la señorita Marple sintió una atracción, una urgencia tranquila para estudiar aún más la pintura. Allí, bajo la suave luz de la sala, se inclinó más cerca, sus ojos afilados se estrechaban mientras examinaba los detalles. Fue sutil, pero innegable, el brillo a través de la superficie del retrato. Algo había cambiado. Los ojos del niño no fueron pintados de la misma manera que el resto de la pieza. Las pinceladas eran más nuevas, más delicadas, y las capas eran desiguales, como si alguien hubiera alterado deliberadamente la mirada del niño. ¿Por qué? La pregunta permaneció en su mente como un susurro que no podía atrapar. Los dedos de la señorita Marple se picaron para tocar la pintura, pero ella se resistió. Quien había repintado esos ojos, lo había hecho con una intención específica, tal vez borrar un enlace, una conexión entre el pasado y el presente. ¿Pero a quién? ¿La madre? ¿El niño? ¿O este alguien más por completo? Clara regresó, sus pasos ligeros pero de alguna manera dudan, como si el aire en sí hubiera espesado a su alrededor. La señorita Marple comentó casualmente sobre la composición inusual de la pintura, su voz constante pero en capas con una profundidad tranquila. La reacción de Clara fue rápida y reveladora. Sus ojos se movieron hacia el retrato, y se dio la vuelta casi de inmediato, su rostro se sentó en incomodidad. Nunca me gustó, dijo con voz apenas por encima de un susurro. Hay algo al respecto, algo que no pertenece. Las palabras, aunque suaves, tenían un peso innegable. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron, entendiendo la verdad tácita. A veces, son las cosas que no pertenecen las que revelan los secretos más ocultos. Cuando la señorita Marple salió de la habitación, el retrato se quedó con ella, la imagen inquietante de la madre y el niño persistiendo en su mente, los ojos alterados, el silencio de la pintura, los hilos del pasado que parecían tirar de su conciencia. Estaba segura de una cosa, había más en esta pintura que la mirada, y la encontraría, sin importar a dónde condujera. A la mañana siguiente, llegó una carta a la vicaría. No estaba firmada, la letra desigual, casi desesperada en su urgencia. Contenía una sola oración críptica: tenías razón al mirar en el azúcar, pero ten cuidado, la verdad mata. Las palabras parecían colgar en el aire, su significado lo suficientemente claro pero envuelto en una advertencia siniestra. La señorita Marple lo leyó 2 veces, su ceja frunciendo el pensamiento. Ella no creía en el melodrama, ni colocó mucho stock en amenazas anónimas. Pero esta carta era diferente. La urgencia tranquila en su tono hablaba de algo más profundo, algo enterrado debajo de capas de tiempo y secreto. Parecía que la verdad tenía garras, y no estaba a punto de liberar su agarre tan fácilmente. Fue entonces cuando el ritmo de la señorita Marple se aceleró. El desarrollo tranquilo de los eventos que había estado permitiendo desarrollar por su cuenta había cambiado. Ella no tenía más tiempo para esperar. Era hora de actuar. Bajo la apariencia de inspeccionar los terrenos de la finca para la fiesta parroquial, la señorita Marple se dirigió a la esquina más lejana del huerto de Merton. Los árboles estaban retorcidos y retorcidos, sus ramas se extendían como dedos óseos en la luz de atenuación. Era un lugar que siempre se sintió diferente,
como si sostenía secretos que incluso la tierra había tratado de olvidar. Allí, más allá de la tercera fila de manzanos, recordó que el suelo había sido perturbado, como si algo hubiera sido enterrado, y luego se olvidó rápidamente. Pero la señorita Marple no era la que dejara que las cosas se quedaran olvidadas. Llamó al señor Briggs, el porter de ferrocarril retirado convertido en jardinero, que la había ayudado en más de una ocasión en el pasado. Le debía algunos favores, los que habían venido en forma de asesoramiento legal tranquilo y asistencia discreta con sus esfuerzos botánicos. Ella no le dio explicación, solo una ubicación, y él entendió sin más dudas. El suelo cedió con una facilidad sorprendente, desmoronándose debajo de la pala como si hubiera estado esperando que alguien viniera y lo agite. No pasó mucho tiempo antes de que la cuchilla golpeara algo sólido, no piedra, sino algo envuelto en petróleo, rígido por el tiempo y la humedad. Las manos de la señorita Marple, aunque temblando muy ligeramente, se movieron con calma deliberada mientras desenvolvía el paquete. En el interior, encontró 3 objetos: una pieza desgarrada de tela de muselina, manchada oscura en una esquina con algo que casi se parecía a la sangre; la sandalia de un niño, agrietada y quebradiza con la edad, y un relicario empañado, su superficie todavía brilla débilmente en la débil luz solar. La vista de ellos envió un escalofrío a través de ella. Cada elemento parecía llevar el peso de una historia, uno que había sido abandonado hace mucho tiempo, pero que ahora estaba obligando a la superficie de regreso a la superficie. La sandalia, tan pequeña y frágil, habló de una vida interrumpida, tal vez tomada demasiado pronto. La tela muselina, manchada y deshilachada, susurró una tragedia enterrada, y el relicario, se empañó casi hermoso en su edad, se parece a llamar, como si mantuviera la llave de algo que se había ocultado deliberadamente. La señorita Marple se quedó quieta por un momento, su aliento lento y medido, mientras miraba los objetos delante de ella. Ahora había una pesadez en el aire, una verdad tácita que había comenzado a moverse, reacia pero insistente. Ella sabía que la verdad estaba cerca, pero también era peligrosa, demasiado peligrosa quedar sola por mucho más extenso. La lenta marea ascendente de algo enterrado durante demasiado tiempo estaba a punto de surgir, y la señorita Marple, como siempre, estaría allí para encontrarlo de frente. Los dedos de la señorita Marple temblaron mientras sostenía el relicario. Su peso traicionaba algo mucho más profundo que el simple metal. Había historia en su delicada superficie empañada, una carga de recuerdos encerrados durante décadas. Había sido enterrado, oculto como si su propia existencia pudiera llevar todo a la superficie, y sin embargo, la señorita Marple sabía, incluso después de todo este tiempo, el contenido de este relicario estaba lejos de ser olvidado. Fueron suspendidos en culpa, del tipo que se niega a desvanecerse, persistiendo en las esquinas de las mentes mucho después de que el evento en sí mismo había sido enterrado. El relicario, al abrirlo, reveló 2 fotografías, una de la señora Merton, joven y compuesta, con un broche en forma de iris, que se creía perdido durante mucho tiempo en la guerra, su expresión fresca, distante, como si no estuviera posando por afecto, sino por obligación. Y a su lado, en el lado opuesto, estaba la imagen de un niño, no más de 1 año, con una cara redonda y ojos solemnes. Había algo escalofriantemente mal con la expresión de este niño, demasiado grave, demasiado serio para su edad. No era Edith Grace, de eso estaba segura. El cabello era un tono más claro, los ojos carecían de la profundidad penetrante que había visto en el retrato repintado, pero había un eco innegable de alguien en la nitidez de su frente, la curva de su boca, la profundidad de sus pómulos. ¿Quién era este niño? La señorita Marple no podía decirlo, pero estaba claro que el niño había significado algo,
algo profundo y significativo para la señora Merton. Después de todo, nadie esconde algo tan íntimo a menos que haya una razón pesada para hacerlo, una razón que había sido enterrada junto con él. Mientras se sentaba allí, bajo el tranquilo tono del árbol, el relicario descansaba suavemente en su palma. Reflexionó sobre la naturaleza de la memoria, cómo se distorsiona, cómo protege y cómo borra. A veces, los recuerdos no se pierden en el tiempo, sino por la fuerza de la voluntad, sellados bajo capas de culpa. El niño en la fotografía no había sido olvidado, había sido escondido deliberadamente, y el pedazo de tela de muselina desgarrada, bordada con hilos delicados, pero ahora triturado en el dobladillo, parecía susurrar un tiempo pasado, uno lleno de tristeza. La mancha de sangre en la tela no fue un accidente, la señorita Marple lo sabía. La mancha oscura había estado fresca, había tenido una vez su propia historia, una de acciones apresuradas, y una tragedia no contada. Algo había sucedido, algo que no fue un accidente, sino un evento, una tragedia vinculada no al descuido, sino al temor, al silencio, a la necesidad de ocultamiento. La señorita Marple recordó un momento de los primeros días del período solitario de la señora Merton. En un té de jardín de dama, la señora Merton había hablado brevemente de una temporada de tristeza que había seguido su retirada de la sociedad. Nadie la había presionado para obtener más detalles, descartándolo como un vago reflejo sobre el pasado, pero la señorita Marple ahora entendía que esta tristeza no era solo una vaga sensación de melancolía, estaba vinculada a algo mucho más oscuro. El huerto, el azúcar, los ojos repintados del retrato, todos estos hilos apuntaban a más de una mera pérdida, señalaban un borrado deliberado, una desaparición de algo o alguien que había sido central en la historia, pero nunca había sido reconocido. El niño, sin nombre no hablado, había sido oculto en los registros, borrado de la memoria, y la señorita Marple sabía que era hora de descubrir la verdad. Ella tomó su decisión, era hora de hablar con Clara Fenwick una vez más, no para acusar, sino para entender. 2 días después, Clara llegó a la cabaña de la señorita Marple. Parecía atraída, cansada de una manera que ningún descanso pudiera remediar, como si el peso de algo que no se dijo le hubiera afectado. Sus ojos llevaban la sombra de las noches de insomnio, su postura rígida y quebradiza, su comportamiento, una vez compuesto, ahora se desmoronaba bajo una presión invisible. Le entregó a la señorita Marple una carta, sin firmar, el papel temblando ligeramente en sus manos. Contenía solo una fotografía, la señora Merton sosteniendo al mismo niño del relicario, ahora revelado para que todos lo vean, y una línea críptica debajo: «Es aquí donde comenzaste». Clara dudó antes de hablar, su voz frágil. Ella le contó a la señorita Marple de su propio pasado, de una madre, Estelle Fenwick, que nunca había hablado de su padre, y del secreto que había colgado sobre su vida como una pesada niebla. Clara tenía solo 16 años cuando Estelle murió, pero incluso antes de eso, siempre había habido la sensación de una mentira enterrada debajo de las historias que su madre contaba. No hubo fotografías de los primeros años de Clara, solo una imagen débil y cuidadosamente escenificada de cuando tenía unos 3 años, su autenticidad cuestionable, como si alguien hubiera hecho todo lo posible para borrar la historia real de su infancia. Clara habló, su voz vacilante, de los llantos de su madre después de un episodio de fiebre, murmurando algo sobre el huerto, y un niño llamado Edith. Pero Clara nunca se había atrevido a preguntar más. La señorita Marple escuchó atentamente, su mirada inquebrantable, sus manos gentiles descansando sobre su regazo. Ella sabía que esto no era solo sobre los secretos del pasado de Clara, sino que se trataba de algo mucho más profundo, algo que había sido oculto y enterrado, cuidadosamente borrado por aquellos que temían la verdad. Las piezas comenzaban a caer en su lugar,
y aunque la verdad parecía señalar, estaba claro que descubrirla revelaría mucho más de lo que cualquiera estaba preparado para enfrentar. La mente de la señorita Marple se aceleró, pero su expresión se mantuvo tranquila y legible. Ella había sabido desde hace algún tiempo que esto no era un misterio simple, esto era algo mucho más insidioso, una historia de culpa, vergüenza y los largos caminos a los que la gente llega para enterrar la verdad, y estaba decidida a verlo hasta su fin, sin importar el costo. Clara se detuvo, el peso del relicario pesado en su mano, un artefacto delicado cuyo verdadero significado aún no se reveló por completo. Ella había sabido en algún lugar profundo, que la verdad de su vida siempre se había mantenido en las sombras, tejida por secretos enterrados durante mucho tiempo. Ahora con el relicario a su alcance, el pasado se desplegó ante ella como un manuscrito olvidado, sus páginas quebradizas y desgarradas, pero aún legibles. El misterio de Edith Grace, nunca una sombra, pero siempre algo más, se explicaba en los momentos tranquilos entre respiraciones, ya que la conexión entre Clara y el niño en la fotografía se volvía innegable. Ella no era la niña en el relicario, no, pero podía sentir los ecos de una vida que había sido separada del mundo, una vida marcada por el abandono, el secreto y el miedo. El hijo de Edith, el borrado de los registros, el que había sido empujado a un lado a favor del silencio, no había sido olvidado, solo cuidadosamente oculto. El huerto donde ese niño había jugado una vez se había convertido en una tumba, pero no por mucho tiempo. La señorita Marple, con sus agudos ojos siempre observando, había conectado los puntos que nadie más se había atrevido. El Sugar Bowl, la extraña nota dejada atrás, las tumbas sin marcar en el huerto, todos eran hilos en un tapiz de engaño tejido por aquellos que temían la verdad más de lo que temían las mentiras. Pero cuando los dedos de Clara temblaban alrededor del relicario, algo cambió, algo antiguo y enterrado en lo profundo de ella comenzó a agitarse. El nombre Edith Grace se demoró en el aire, y con él, la horrible comprensión de que su propia madre Stey no había sido simplemente evasiva sobre el pasado, había mentido para protegerlos de una verdad mucho más oscura de lo que Clara podría haber imaginado. El niño en la fotografía, del que nunca se había hablado en voz alta, no se había perdido en el tiempo, sino por vergüenza. La voz de la señorita Marple, tan estable como siempre, parecía llevar el peso de 1000 historias no contadas mientras hablaba del entierro del huerto, de los secretos ocultos a la vista. El corazón de Clara le dolía al sentir la atracción de esos nombres olvidados, esas caras que habían sido ocultas por capas de culpa. La verdad siempre había estado esperando paciente e inflexible y ahora como la habitación parecía contener la respiración, estaba lista para liberarse. La señorita Marple, a su manera tranquila y sin pretensiones, ya había puesto las bases. Ella había sabido, mucho antes de que Clara lo hiciera, que la verdad no sería un consuelo, sino un cálculo. Nadie en la habitación habló, el aire estaba lleno del peso de la historia, el peso de algo que hacía tiempo se había negado, y Clara sabía entonces que su vida también había sido parte de un diseño que aún no había entendido. El silencio de su madre, sus propios recuerdos perdidos, y la extraña e inquietante fotografía, todo apuntaba a una vida reescrita, no por casualidad, sino por un borrado deliberado. No se trataba solo de un relicario, o incluso un niño, sino que se trataba de los pecados que habían sido enterrados en silencio, las vidas que habían sido alteradas por el miedo y la tranquilidad de un escándalo que alguna vez se había pensado a salvo de la exposición. La señorita Marple, siempre paciente, siempre compuesta, los había llevado a todos aquí, donde el pasado ya no permanecía encerrado. El peso de la verdad ahora era imposible de negar, y cuando Clara agarró el relicario con fuerza en su mano, sabía que cualquier secreto que sostenía, sería revelado, no con violencia o ira,
sino con la fuerza constante e implacable de la justicia. Clara se quedó inmóvil, sus manos temblando mientras agarraba el relicario, el peso de su significado presionando fuertemente en su pecho. La verdad que se había estado desmoronando lentamente en las últimas horas ahora parecía estar creciendo con brutal finalidad. Lo que siempre había pensado era su vida, una vida de oscuridad tranquila, de ser una sala olvidada de parientes lejanos, era, de hecho, una mentira cuidadosamente construida, una narrativa tejida de secretos y traiciones que alcanzaban profundamente en el pasado. Cada palabra de la señorita Marple parecía retroceder las capas de engaño, revelando la verdad inquietante que Clara nunca había imaginado. Ella no era simplemente una huérfana, ni una pariente accidental, ella era la nieta de la señora Merton, producto de un enlace prohibido entre Edith, la hija de la señora Merton, y un hombre cuyo nombre había sido susurrado en los niveles más altos de la sociedad, pero había sido enterrado durante mucho tiempo en el escándalo. La realización de que ella era la nieta de una mujer cuya existencia había sido borrada sistemáticamente de los registros sacudió a Clara hasta su núcleo. Edith, una vez un niño lleno de vida y preguntas, había sido silenciado y escondido. Su nacimiento era una fuente de vergüenza tan profunda que la señora Merton había elegido enterrarlo por completo. El niño, nacido de un amor que la sociedad no podía aceptar, fue criado en las sombras, bajo un nombre prestado, entrenado para ser invisible, para nunca hacer preguntas, para vivir una vida que era simplemente un eco de lo que podría haber sido. Edith había estado callada, obediente y al final, amarga, hasta que los susurros de la verdad finalmente la alcanzaron. La voz de la señorita Marple era suave pero inquebrantable mientras relataba los últimos días de Edith, los días pasados en una prisión de su propia creación, encerrada en una vida que no tenía espacio para la rebelión, ni espacio para la ira y las preguntas que lentamente se estaban construyendo dentro de ella. Era el peor tipo de prisión, la prisión del silencio, de grilletes invisibles, pero incluso en esta prisión, Edith había encontrado el coraje de cuestionar, buscar respuestas, y al hacerlo, había descubierto parte de la verdad, una verdad que había sido demasiado peligrosa para soportar. La señora Merton había sabido por supuesto. Ella siempre había sabido que Edith estaba comenzando a descubrir los secretos más oscuros de la familia, y para ella, esa era la mayor amenaza de todas. Una mujer cuya posición fue construida sobre la fachada de respetabilidad y posición social no podía permitirse el lujo de tener un escándalo, especialmente uno atado a su propia carne y sangre expuesta. Entonces, se había tomado la decisión. Edith no solo fue borrada de los ojos de la sociedad, ella fue borrada de la historia misma. Su hijo, el que podría haber llevado su legado hacia adelante, fue enviado lejos, escondido bajo un nombre falso, para vivir una vida que nunca había sido realmente suya. Clara, como reveló la señorita Marple, había llevado sin saberlo ese legado todo el tiempo. La nieta de Edith, ella era la heredera de una verdad que había sido enterrada hace mucho tiempo, pero ahora, con cada momento que pasa, estaba saliendo a la superficie. Las paredes del engaño comenzaban a desmoronarse. La señorita Marple habló de Harold Fenwick con una autoridad tranquila. Había sido el custodio de los secretos de la señora Merton, el hombre que se había asegurado de que la verdad nunca fuera conocida. Había borrado el nombre de Edith de cada disco, destruido los álbumes de la familia y elaborado cuidadosamente la historia de que Edith había ido al extranjero y nunca regresó. El huerto, donde los ecos del pasado habían sido enterrados, había quedado sin ser perturbado durante años, hasta ahora. El papel de Harold en todo esto había sido más que el de un mero facilitador de mentiras. Había sido el arquitecto del gran encubrimiento. Sus acciones no habían nacido por crueldad, sino por un sentido equivocado de protección, un deseo de proteger a la señora Merton, para proteger el nombre de Merton,
y tal vez en algún receso tranquilo de su conciencia, para proteger a Clara. Sin embargo, como señaló la señorita Marple con tanta calma, incluso las mentiras más meticulosas no pueden permanecer ocultas para siempre. La verdad tenía una forma de filtrarse a través de las grietas, sin importar cuán apretados estuvieran sellados. La decisión de Harold de quitarse la vida no fue un acto de cobardía, sino el colapso de un hombre que ya no podía soportar el peso de sus propias omisiones. Había vivido durante años con la aplastante culpa de borrar a un niño, de destruir el legado de alguien que nunca había tenido la oportunidad de defenderse. La semejanza de Clara con el niño desaparecido había sido la grieta final en la fachada cuidadosamente construida. Había despertado un pasado que Harold ya no podía ignorar, un pasado que lo había perseguido en los momentos más tranquilos de su vida. El huerto, una vez un lugar de paz, se había convertido en una tumba para los secretos que habían sido enterrados allí, y el Sugar Bowl, el último de los recuerdos de la señora Merton, había sido el testimonio final del peso de esos secretos. La voz de la señorita Marple cayó más abajo, sus palabras apenas un susurro mientras hablaba del contenido del Sugar Bowl, la nota que había sido colocada allí no como una confesión, sino como un grito de ayuda. Harold lo había dejado allí, no para incriminarse a sí mismo, sino para asegurarse de que si la verdad alguna vez encontraba su camino hacia la luz, alguien sabría lo que realmente había sucedido. La nota, vaga pero inconfundible, había sido un salvavidas, una señal para alguien como Clara para descubrir el pasado. Y ahora, cuando Clara estaba allí, el relicario todavía en su mano, su mente acelerando para dar sentido a todo lo que se había revelado, la señorita Marple hablaba la verdad final y tranquila. No había sido asesinato por malicia, dijo, pero la necesidad de mantener una mentira que se había vuelto demasiado grande, demasiado monstruosa para continuar. Pero a medida que la verdad se desplegaba lentamente, los ojos de la señorita Marple brillaban con algo más, un aspecto de conocimiento que sugirió que aún había más por venir. Harold no había actuado solo. Había habido otra presencia, otra mano en esta historia oscura, y la señorita Marple, siempre la observadora perceptiva, sabía que la pieza final del rompecabezas aún no se había descubierto. La verdad, enterrada durante mucho tiempo, ahora estaba a punto de salir a la luz, y nada sería lo mismo de nuevo. La habitación, pesada con el peso de estas revelaciones, contuvo el aliento, sabiendo que este era solo el comienzo de un misterio mucho más profundo aún por resolver. La mirada de la señorita Marple, habiendo permanecido encerrada en las sombras durante tanto tiempo, ahora cambió de precisión sutil al señor Pettigrew. Su compostura, tan perfectamente elaborada, vaciló ligeramente un ajuste casi imperceptible de postura, una contracción de su manguito, pero en ese pequeño y tranquilo cambio, la señorita Marple lo vio todo. Su voz, fría y recolectada, no comenzó con acusación, sino con una observación delicada. Ella habló del señor Pettigrew, el primo de la señora Bantry, y un hombre que a menudo se encuentra en compañía de la familia Merton. Érase una vez, había cortejado a la señora Merton, aunque su relación terminó en una ruptura tácita, sin dejar atrás escándalo, solo un susurro de algo que había desaparecido en la noche. Pocos recordaron o optaron por hablar de ello, pero la señorita Marple, siempre la entusiasta observadora, les recordó la época en que la señora Merton desapareció durante varios meses después del final de su breve cortejo, recuperando más tranquila, más fría, más distante. Fue durante este tiempo que las inversiones del señor Pettigrew comenzaron a crecer, sutil y casi imperceptiblemente, a una participación en la misma compañía que administra la finca Merton. Su riqueza, mientras se elevaba, permaneció oculta debajo de la superficie, y su influencia, aunque fuerte,
se entrelazó tan sutilmente en el tejido de los tratos de la familia que pocos lo notaron. Fue solo cuando la señorita Marple habló de Harold Fenurch, el meticuloso guardián de los registros de Merton Estate, que las capas de engaño comenzaron a retroceder. Fenurch, conocido por su exactitud, nunca había actuado impulsivamente. Después de la llegada de Clarahara, lo habían visto destruyendo documentos, algo completamente fuera de lugar para el hombre que mantuvo incluso los recibos más triviales con cuidado. La voz de la señorita Marple se volvió reflexiva, preguntando por qué Harold haría tal cosa. Sin embargo, su respuesta fue escalofriante: había sido amenazado, no con la exposición de sus secretos, sino con la revelación de algo mucho más peligroso, algo que podría desentrañar las mentiras cuidadosamente construidas que rodean a Edith, Grace y el huerto oculto. Pettigrew, la señorita Marple explicó con la calma de alguien que revela una verdad terrible, había estado maniobrando en silencio para comprar Merton Lodge después de la venta de Clarahara. Sus ofertas habían sido sutiles, indirectas, transmitidas a través de terceros, pero cuando Harold dudó, el señor Pettigrew le había recordado lo que estaba enterrado en el pasado de la familia, y lo que podría pasar si otros comenzaban a cavar. Y luego, el oscuro secreto detrás del trágico final de Harold se hizo más claro. El estudio bloqueado, la nota, la pistola, todos eran plausibles, sí, pero había un detalle que nadie había cuestionado: la tinta en la nota. No coincidía con el bolígrafo en el escritorio de Harold. No, coincidió con la tinta de la propia pluma de la fuente del señor Pettigrew, un raro tono violeta importado de Bélgica, un regalo de su difunta hermana. El señor Pettigrew permaneció inquietantemente en silencio, su rostro una máscara ilegible, pero en ese silencio, la mente afilada de la señorita Marple reconstruyó el rompecabezas. No fue un asesinato en el sentido tradicional, observó, sino una manipulación psicológica, un impulso final sobre un hombre que ya había estado tambaleándose al borde. No era el arma lo que había matado a Harold, era el conocimiento sofocante de que todo lo que había guardado, todo lo que había trabajado, estaba a punto de desmoronarse y que él sería el que llevaría la culpa. La señorita Marple dobló las manos con una certeza tranquila, su voz atravesó la tensión como una espada. La verdad no castiga a los malvados, simplemente se niega a permanecer olvidada. La habitación cayó en un silencio opresivo, roto solo por la voz suave y temblorosa de Clarahara, preguntando qué había sido de Edith. La mirada de la señorita Marple se dirigió hacia el huerto mientras hablaba, su voz ahora más suave, teñida con el peso de una verdad que aún no se había descubierto completamente: esa querida, es la parte final de esta historia, la que aún debemos descubrir. Y así, en una tranquila mañana llena de la suave promesa de finales de la primavera, Clarahara regresó al huerto, no para investigar más, sino simplemente caminar, para respirar el aire que una vez había soportado el peso de tantos secretos. La señorita Marple había pedido acompañarla, y Clarahara, en su tranquilo dolor, había acordado. Caminaron uno al lado del otro, el silencio entre ellos pesado pero no opresivo. El huerto, que todavía estaba lleno de la belleza de los manzanos en flor, parecía intacto por el tiempo. La maleza se volvió loca, y el zumbido suave de las abejas llenó el aire mientras se movían a través del espacio. Las manos de Clarahara se apretaron detrás de ella, su mirada bajó, pero no estaba avergonzada. No, la señorita Marple notó, no había vergüenza en el paso de Clarahara, solo un silencio profundo y absorbente, como si estuviera llegando a un acuerdo con algo mucho más grande que ella. Era como si en ese momento, ella no simplemente caminaba por el huerto, sino a través del pasado, absorbiendo todo lo que la tierra había mantenido en su silencio. La señorita Marple, siempre la paciente observadora, observó a Clarahara mientras se movía, sintiendo que aún había más, mucho más por descubrir en la superficie. El huerto había renunciado a sus secretos,
pero su revelación final permaneció oculta en el tranquilo susurro de las hojas, en el suave aliento de viento que barrió las ramas, como instando a la verdad a surgir una última vez. El misterio aún no había terminado, no por mucho tiempo. En la luz suave y tranquila de una mañana de primavera, Clarahara se paró en el borde del huerto, un lugar que siempre se sintió como un secreto suspendido en el tiempo, su aire lleno de recuerdos que parecían susurrar a través de las hojas. Cuando se acercaron al lugar donde una vez se había encontrado el paquete, ahora cubierto por un joven retoño, la mirada de Clarahara se demoró, buscando algo que no podía nombrar. Sin necesidad de preguntar, la señorita Marple, como lo hizo a menudo, compartió la verdad que había sido enterrada tanto tiempo, desenvolviendo lentamente el pasado como pelar las capas de una vieja y desgastada carta. Edith Grace, comenzó suavemente, su voz con el peso de los años tácitos, nació en un mundo de verdades ocultas, levantada en las sombras del silencio. Las piezas comenzaron a encajar para Clarahara cuando la señorita Marple hablaba de la trágica confrontación entre una madre que ya no podía defenderse, y una hija que había encontrado el coraje para hablar. No había sido un acto deliberado, sino un vuelo desesperado de una vida sofocada por secretos. En esa lluviosa tarde de abril, Edith, en un ataque de pánico, había caído en el huerto, su cabeza golpeando una rama de lluvia. El golpe no fue fatal, pero lo suficiente como para dejarla inconsciente. En el profundo y todavía silencio de los árboles, la señora Merton, en su conmoción y miedo, había escondido el cuerpo de su hija, enterrando tanto su carne como las consecuencias de su propia inacción. Clarahara se quedó inmóvil, absorbiendo la verdad con una dignidad tranquila que coincidía con su dolor. No un derramamiento de lágrimas, sino el peso del sufrimiento tácito de su madre se asentó entre ellos. Después de una larga pausa, Clarahara finalmente se arrodilló en la base del retoño, sus dedos cepillando la tierra como para tocar los fragmentos de una historia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Ella lo intentó, susurró Clarahara, su voz rompiendo el silencio, y la señorita Marple, siempre paciente, simplemente colocó una mano sobre su hombro, comodidad no en lástima, sino en un entendimiento compartido, un reconocimiento de la pérdida que había sido demasiado grande para las palabras. De vuelta en la tranquilidad de Santa María, la señorita Marple reanudó su rutina simple en el jardín, atendiendo a sus rosas, cada corte de cizallas, un pequeño acto de cuidado, un recordatorio de que todo requiere atención, incluso las cosas más fácilmente pasadas por alto. Era un reflejo tranquilo, la forma en que vio la vida llena de ramas enredadas y espinas ocultas, pero también capaz de crecimiento cuando se alimenta con esmero. Mientras recortaba un escalador rosa pálido, pensaba en la cadena de eventos que la habían traído a este momento. El azúcar, un objeto inocuo, pero el catalizador que había destrozado el silencio y liberado la verdad. Qué curioso, reflexionó, que algo tan frágil como un cuenco de porcelana pudiera desentrañar tanto, revelando las capas ocultas de vidas entrelazadas por el silencio y la culpa. El corazón humano, al igual que sus rosas, podía estar obligado por expectativas, podado por años de restricción, pero finalmente, crecería donde estaba destinado a hacerlo, y cuando se presiona demasiado, por demasiado tiempo, se marchita, o se libera. La señora Merton, tan equilibrada, tan controlada, había vivido su vida a la sombra de esa herida sin cicatrizar. Lo mismo Harold Fentorch, protegiendo obedientemente a los demás de las verdades que nunca se le permitió hablar. En cuanto al señor Pettigrew, impulsado no por la malicia, sino por el deseo de controlar lo que una vez se le había escapado entre los dedos, se había creído por encima de la consecuencia. Al final, fue Clarahara, la que no tenía voz, quien heredó no solo el patrimonio,
sino también el peso de sus pecados ocultos. La señorita Marple no la compadeció, no, porque Clara, ella lo sabía, poseía una fuerza tranquila, una que podría soportar el peso de los años y el silencio aplastante de las verdades olvidadas. El huerto, una vez un lugar de tristeza, se transformaría, tal vez en un espacio para la risa, para los niños, o en una biblioteca donde el pasado pudiera recordarse, sí, pero no de la manera pesada y sofocante que alguna vez había sido. Sería un lugar para vivir, para respirar, para mirar hacia adelante. Aunque la señorita Marple sospechaba que los fantasmas de la memoria permanecerían, como el aroma del lilac después de una lluvia de primavera, siempre justo debajo de la superficie. Cuando Clara y la señorita Marple dejaron atrás el huerto, la tensión que había atrapado la tierra durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de cierre, aunque el aire permaneció lleno, del peso de las cosas no dichas, de aquello que se cayó por demasiado tiempo. Mientras la señorita Marple se doblaba para ajustar el rosal, su gato se acurrucó en su regazo, ronroneando suavemente en el aire de la mañana. Ella sonrió débilmente, sus ojos escanearon el jardín antes de posarse en los pétalos que habían comenzado a caer en espirales delicadas. Amor y culpa, murmuró como si las palabras mismas fueran parte del tejido del jardín, a menudo crecen en el mismo árbol. Era un pensamiento que permaneció con ella, pero no dijo nada más. Volvió a su trabajo, recortando con manos constantes y practicadas, mientras las suaves hojas verdes caían a su alrededor, como recuerdos olvidados. Los días que siguieron fueron un regreso a la normalidad, aunque había algo en el aire, un ligero cambio, una corriente subterránea, como si el ritmo de la aldea hubiera cambiado sutilmente. Los sermones del vicario reanudaron su gentil cadencia, ofreciendo consuelo piadoso a través de metáforas familiares. La oficinista de correos retomó sus chismes, aunque con menos fervor, como si aún llevara el peso de las revelaciones recientes. En Merton Lodge, las ventanas de antaño se abrieron para dejar entrar el calor del sol, y Clara Fenwick, después de mucha contemplación, había elegido quedarse. No fue una decisión fácil. La atracción del anonimato de Londres, sus distracciones, la había llamado como una sirena, tentándola a escapar de la verdad dolorosa y persistente. Pero algo dentro de ella había cambiado, algo que la señorita Marple dijo una vez, casi casualmente: el dolor no es algo de lo que uno deba escapar, es algo que se replanta, como una planta confinada en su raíz, que necesita espacio para crecer. Clara había recordado esas palabras, y se habían quedado con ella. La guiaron mientras caminaba por el huerto, ahora libre de las zarzas que asfixiaban. El espacio, una vez secreto, se había transformado en algo abierto, una pequeña esquina para la risa y los nuevos comienzos. Se colocaron bancos bajo los manzanos ahora saludables, y pronto, un letrero de madera se pintaría con las palabras Orchard Hollow, un lugar para leer, para la reflexión tranquila, y para contar historias. Clara escribió al consejo parroquial con una propuesta modesta: un jardín comunitario, abierto, acogedor e inclusivo, con un área dedicada a libros para niños. El consejo, tras algunas dudas iniciales, aceptó, influido por el respaldo tranquilo de la señorita Marple y el entusiasmo inquebrantable de la señora Bantry. Aún surgían susurros de descontento. Algunos murmuraban que era inapropiado convertir un espacio tan personal en uno público, que Clara, con sus puntos de vista modernos y su linaje incierto, no comprendía realmente las complejidades de la vida en el pueblo. Pero con cada semana que pasaba, esas voces se apagaban, absorbidas por la tranquila dignidad que Clara irradiaba. Ella escuchaba más de lo que hablaba, siempre respetuosa, siempre contenida. Su curiosidad era gentil pero persistente.
había aprendido el arte de decir no con gracia, y el sí, con un corazón abierto. Incluso los grocers, notoriamente resistentes, comenzaron a suavizarse, ofreciéndole las manzanas más frescas de su huerto cada jueves. La señorita Marple, observando todo esto desde su rincón tranquilo, sintió una calidez en su pecho, no el orgullo de la victoria, ni la satisfacción del triunfo, sino algo más profundo, más intangible, un reconocimiento sereno de la curación. El pasado no había sido borrado, nunca podría ser, pero había sido reconocido, desenterrado, como un relicario viejo y olvidado, y en esa revelación, algo había sido restaurado, no era la finca, ni el apellido, lo que se había recuperado, sino algo mucho más antiguo, más duradero: las raíces. Después de todo, las raíces no se marchitan en la oscuridad, esperan pacientemente, hasta que la luz les permita volver a crecer. Clarahara también estaba aprendiendo a esperar, no en la forma pasiva y resignada de aquellos que ven el tiempo como su enemigo, sino con un propósito, como el huerto mismo, ahora lleno de vida y promesa. Se paró en el borde del jardín, el peso del legado de su madre, aún apretando su pecho, pero ya no sofocándola, y aunque las sombras del pasado siempre permanecerían, había una comprensión tranquila en su corazón. Ahora tenía un futuro, un lugar para crecer, tal como el huerto había crecido, de un secreto en un santuario. Con cada día que pasaba, la voz de Clarahara se hacía más estable, y su resolución, como las florecientes en ciernes del huerto, se fortalecía con el tiempo. A medida que la primavera cedía, gradualmente, a la calidez del verano, llegaron las primeras parcelas de libros para niños. Sus páginas nítidas prometían nuevas historias, y nuevos comienzos. El huerto, una vez un lugar de tristeza y pérdida, comenzaba a transformarse, lenta pero seguramente, en un espacio de renovación vibrante. Parecía que algunas verdades, como semillas ocultas, esperaban debajo de la superficie, escondidas en rincones tranquilos del corazón, enterradas bajo capas de dolor y silencio, solo para alzarse cuando el momento fuera el correcto. En esta historia, no hubo una gran confrontación, ni una revelación dramática para abrir el caso. En cambio, fue el silencio, y el paciente desentrañar del tiempo, un tazón de azúcar roto, y el ojo exigente de la señorita Marple, lo que condujo a la inevitable aparición de la verdad. Lo que comenzó con una nota críptica, delicada y vacilante, se desmoronó lentamente en un silencio de décadas, que había ocultado la verdad durante demasiado tiempo. El huerto, antes perseguido por recuerdos de dolor y arrepentimiento, comenzó a florecer una vez más. Sus ramas se mecían con los susurros de algo más esperanzador: vida, risa, y la resistencia del espíritu humano. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de que la curación no siempre proviene del castigo o la retribución, sino de la luz suave e inquebrantable de la verdad. Clarahara no había heredado simplemente un nombre, sino un legado, una voz que había sido silenciada durante demasiado tiempo, y al encontrar esa voz, eligió no repetir el pasado, sino replantarlo, darle espacio para convertirse en algo nuevo, algo que podría estar en la luz, en lugar de enterrado en la sombra. Pero plantea una pregunta: ¿qué habría pasado si el azúcar nunca se hubiera roto? La verdad se habría quedado encerrada para siempre, escondida bajo la superficie, como un secreto demasiado peligroso para pronunciar. Los secretos, como las raíces, siempre encuentran su camino hacia la luz eventualmente, independientemente de la oscuridad que intente ocultarlos. La verdad, al parecer, tiene una forma de abrirse camino, cuando es el momento adecuado, incluso cuando menos se espera. Nos encantaría conocer tus pensamientos. ¿Qué momento en este cuento resonó más contigo? ¿Viste las señales antes que Clarahara, o el secreto fue tan esquivo como parecía?
Comparte tus reflexiones con nosotros en los comentarios a continuación. Tus ideas son las que hacen que esta comunidad sea tan especial, y ayudan a otros amantes del misterio a encontrar su camino aquí. Si disfrutaste de este misterio sutil y en desarrollo, no olvides suscribirte para obtener más historias al estilo Miss Marple, elegante, psicológico, y rebosante de un suave suspenso. Y si conoces a alguien que aprecia un buen giro acogedor, comparte esta historia con ellos. Es un pequeño gesto, que nos ayuda a hacer crecer nuestro círculo de compañeros misteriosos. Hasta la próxima, mantente curioso, y mantén tus azúcares cerca, porque nunca se sabe cuándo podría surgir la verdad.